perspectiva que tiene el movimiento piquetero de cara a la etapa que se abre, que es una etapa de convulsiones políticas, sociales y económicas a lo largo y a lo ancho del mundo. La situación de la Argentina no es una excepción, sino que una situación que se traslada a los diferentes países del mundo en el marco, como ustedes sabrán, de una guerra de características internacionales como la que se está dando en Rusia y Ucrania. En este sentido, los plenarios que se están haciendo en diferentes partes del país buscan poner en pie una perspectiva autónoma, independiente de los trabajadores con respecto al gobierno y a la oposición de derecha, de los Macris, de los Patricia Bullrich, de los Milei, que solo tienen para ofrecer un mayor ajuste en el caso de que ganen en las elecciones del 2023, en las elecciones próximas. Recién acabo de nombrar esto, lo de las elecciones, me quería detener un segundito en esto, en el sentido de que el gobierno nacional está atravesando una crisis muy importante en donde se plantea si va a llegar a el 2023. Hay una posibilidad de adelantamiento de elecciones. Eso demostraría, como decía, la crisis y la inviabilidad del gobierno de Alberto Fernández, que, como decía anteriormente, nos ha sumido en una inflación que algunos indican que va a ser de 3 dígitos, es decir, más del 100% de inflación anual, algunos pronostican del 70%, y como decía anteriormente, también esto tiene que ver con los salarios a la baja que se vienen dando en las negociaciones de los gremios. Por ejemplo, acá en Pergamino tenemos una situación concreta. El gremio de municipales ha negociado, los gremios, mejor dicho, que representan a los trabajadores municipales, han negociado una paritaria a la baja con sueldos sumamente por debajo de la canasta familiar. Hoy la canasta familiar está en 140, 150 mil pesos. El 50% de la población en la Argentina está por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, aún trabajando, muchos trabajadores se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Ante esto, nosotros estamos convocando a estos congresos justamente para poder desarrollar un programa de salida de la clase obrera, como decía anteriormente, independiente de los partidos patronales. Cuando decimos partidos patronales nos referimos al gobierno actual, como decía, la oposición macrista de derecha, que han llevado, Macri anteriormente, ahora los Fernández, han llevado un ajuste brutal contra la clase trabajadora, y lo peor del ajuste no está por venir, porque se esperan nuevos aumentos de tarifas, la devaluación va carcomiendo el salario de los trabajadores. Es decir, que la clase obrera está en el medio de esta crisis, pero las organizaciones que representan a la clase obrera, como la CGT, la CTA, adhieren al gobierno y en este sentido no llevan ninguna acción adelante contra las políticas del gobierno. Es por eso que es tan importante esta convocatoria que estamos haciendo, como decía, en todos los puntos del país, para poner en pie este congreso que se va a realizar el 16 de julio en Buenos Aires. Para poder intervenir de manera independiente, la idea del congreso no es que hable yo, José, sino que podamos intervenir todos con propuestas, con iniciativas, para acá, para Pergamino también. Hay infinidad de problemas que tenemos los pergaminenses, los trabajadores pergaminenses, para llevar adelante nuestras vidas. Son innumerables las carestías que existen en los barrios, y el gobierno municipal, por ejemplo, no se encarga de las situaciones más problemáticas que viven los trabajadores en cada uno de los barrios de acá de Pergamino. Es por eso que después de mi intervención y de la intervención de José o de otro compañero, invitamos a que se sumen a hablar y dar su opinión y propuesta para poder llevar adelante diferentes tipos de iniciativas. Un párrafo que merece un detenimiento, recién lo nombré, es la guerra entre Rusia y Ucrania, que no es una guerra solamente entre dos países, sino que es una guerra que afecta al conjunto de los trabajadores a nivel internacional. Nosotros vemos cómo aumenta el precio del pan acá en la Argentina, y esto tiene estrecha relación con la guerra, ya que Ucrania es un productor de trigo. Al no poder producir trigo, esto eleva el precio del trigo y nosotros estamos pagando la consecuencia de la guerra. Es por eso que también desde este Congreso queremos sacar una iniciativa de la guerra, cómo deben intervenir los trabajadores contra la guerra, contra los países imperialistas que están en disputa en la guerra ruso-ucraniana. Y esto hay que tenerlo presente, de que esta guerra que se desarrolla a miles de kilómetros de Argentina tiene un efecto concreto en las condiciones de vida
de los trabajadores argentinos. Es por eso que también vamos a lanzar una campaña de charlas, pintadas y actividades contra la guerra imperialista que se está llevando adelante en el corazón de Europa, que no tiene perspectiva de terminar en lo inmediato, sino que hoy estaba leyendo que la ONU plantea que la guerra está planteada de acá a 2 años más, por lo menos. Entonces, esta situación que recién le contaba, de que los precios comienzan a subir, hay escasez de combustible, de energía, se va a ir profundizando a lo largo del tiempo en la medida de que la guerra subsista. Y ante esto los trabajadores tenemos que dar una respuesta porque, como decía recién, nos afecta directamente en el bolsillo y en las condiciones de vida, en la cotidianidad. Como decía cuando empecé, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner están sumidos en una crisis. La coalición de gobierno está sumida en una crisis importantísima. No se sabe si vamos a llegar a las elecciones del 2023 y es por eso que se hace más imprescindible que la clase trabajadora intervenga en la crisis actual con un planteo propio de cuál es la salida de los problemas de la Argentina. La salida no puede volver a ser los planes de ajuste de los Macri o de los peronistas o de cualquier otro sector que pueda estar dando vuelta por ahí, sino que tiene que ser una salida de conjunto, ver qué luchas se deben llevar adelante a nivel nacional y también a nivel local. Nosotros acá en Pergamino tenemos cuestiones sin resolver, que es el problema del agua. Todos los que estamos acá tomamos agua contaminada, todos nos enfermamos por el agua. El gobierno de Martínez ha hecho omisión sobre el caso del agua, por nombrar algunos de los problemas que tenemos que nos compete a todos. Como polo obrero y como política obrera nos hemos movilizado infinidades de veces al municipio para reclamar puestos de trabajo con un salario igual a la canasta familiar. Esto ha sido desestimado permanentemente por el gobierno municipal. Hacen falta obras en los barrios, en algunos barrios cuando llueve un poco de más, los barrios se inundan, se hacen intransitables. Bueno, una serie de problemas que nos afectan a los pergaminenses y que ante esto tenemos que tomar la iniciativa. Porque si no tomamos la iniciativa como clase trabajadora, la iniciativa queda en manos de la clase capitalista, de la burguesía y de los partidos patronales que han venido gobernando el país los últimos 40 años después de la dictadura y han llevado a estos niveles de pobreza que son iguales a los países africanos. Digo esto porque África es un continente arrasado por los países imperialistas. A esto hay que sumarle que el gobierno junto con la oposición patronal han firmado un acuerdo con el FMI. Ese acuerdo con el FMI no es en beneficio de los trabajadores, sino que viene a ser un clavo más en el cajón de los trabajadores, en el sentido de que el FMI pide que se corte el gasto social y en este sentido toca el movimiento desocupado de lleno, ya que el gobierno no quiere dar más planes sociales, porque el FMI le pide que baje el gasto público. También esto lo vemos en la calidad de la educación, de las escuelas, de la salud. Todo se va reduciendo el gasto público, se va empeorando las condiciones de la educación, de los docentes, de los trabajadores municipales, de los trabajadores estatales en su conjunto. Es decir que el pacto con el Fondo Monetario Internacional es la punta de lanza de los partidos patronales, de la clase capitalista, para tratar de hundir a los trabajadores. Esto quiere venir acompañado de una reforma laboral. ¿Qué quiere decir lo de la reforma laboral? Es una mayor precarización para cuando vamos a buscar trabajo. El pacto con el Fondo Monetario Internacional viene acompañado de una reforma jubilatoria. Quieren extender la edad jubilatoria a 70 años de las mujeres, 75 años para los hombres. Esto ya lo quiso hacer Macri en el 2017, lo de la reforma jubilatoria, y la clase obrera intervino en las puertas del Congreso, intervino chocando con la policía. Bueno, la ley no terminó pasando. El gobierno de Alberto Fernández tampoco tiene la capacidad política de llevar adelante esta reforma, y el próximo gobierno se plantea, quien sea el próximo gobierno, se plantea llevar esta reforma que va en contra el conjunto de la clase obrera. Es por eso que la importancia de estas convocatorias que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país. También quería sumar a esto, para después pasar a una votación, después de las intervenciones que hagan los compañeros, de que el próximo 26 de junio, ahora es la semana que viene, se cumple el 20 aniversario del asesinato de Costecchi y Santillán. Quizás los que son más grandes recordarán el asesinato de Costecchi y Santillán, dos compañeros piqueteros que fueron protagonistas del argentinazo, que fueron asesinados en la estación Avellaneda ahí de Buenos Aires y que hizo caer al gobierno de Duhalde.
pandemia. Después de eso vino un proceso de elecciones anticipadas en donde gana Néstor Kirchner, pero fue un momento de quiebre para el momento piquetero, ya que 2 compañeros habían sido asesinados, y en ese sentido en Pergamino vamos a llevar adelante una acción con un mural, radio abierta el domingo que viene, para no solo recordar a los compañeros muertos por la policía bonaerense, sino también para señalar quiénes son los culpables de los asesinatos de Costec y Santillán, que hoy están en el gobierno nacional, que son Aníbal Fernández, el gobernador de la provincia en ese momento, Felipe Solá, son todos parte del gobierno actual. Los responsables políticos del asesinato de Costec y Santillán son hoy funcionarios de gobierno. Vamos a señalar la responsabilidad política y material de estos personajes, y no ha habido justicia porque no han pasado un día presos los asesinos políticos de Costec y Santillán. Me detengo también en esto, en lo de Costec y Santillán, ya que el asesinato de estos 2 compañeros hace 20 años atrás, en el 2002, nosotros tenemos una continuidad histórica con la lucha del movimiento piquetero de fines de la década del 90 y principios de la década del 2000. En el sentido de que como política obrera y polo obrero tendencia, no solo luchamos por las reivindicaciones inmediatas de los desocupados y los trabajadores ocupados, sino que también luchamos por un gobierno de los trabajadores para que saque de la miseria al conjunto de los trabajadores en la Argentina. Es la única perspectiva que tenemos como trabajadores, como clase, para cumplir todas las reivindicaciones de los trabajadores. Ya para terminar, quiero agradecer a todos los que vinieron. Hay un compañero acá, Mario, de Salto, que se ha venido de Salto. Vuelvo a repetir, es muy importante esta instancia, es importante que ustedes participen, aunque sea con cuestiones, aunque parezcan menores, todo ayuda a poder armar un programa, reivindicaciones para poder salir a luchar, no solo acá en Pergamino, sino a nivel nacional contra el ajuste, contra el gobierno y contra la patronal. Desde Salto, parte de Política Obrera, les traemos el saludo y la solidaridad y los felicitamos porque esto no se logra de un día para otro. Esto es la lucha diaria y el dejar muchas veces cosas que tenemos ganas de hacer para ir a una movilización, a una marcha. Y eso es impagable, compañeros. Esto tiene que ser el puntapié inicial, como dicen los compañeros, de algo mucho más grande, que lo tenemos que llevar adelante a través de la lucha. Por eso los felicito nuevamente, compañeros. Muchísimas gracias. Primero y principal, muchas gracias a todos por su presencia. Desde el Pueblo Obrero Tendencia y Política Obrera realizamos este congreso para escuchar toda la propuesta que podamos salir de nuestra crisis, que está arrasando a nuestra clase trabajadora. Nos preocupamos por todo lo que está pasando a nivel nacional, pero también nos tenemos que preocupar por lo que está pasando a nivel local. Todos saben que hay un problema muy grande que son en las escuelas, en el hospital. No son atendidos como se deben los chicos o la gente de nuestra clase trabajadora que no tienen una obra social, en la cual si lo atienden no le dan remedio y si no le dan turno de acá a 2 o 3 meses. También hablamos del gran problema que tenemos que nadie quiere hablar. Lo dijimos el sábado pasado en la radio y se armó un debate sobre eso. Es sobre el agua contaminada. Nuestros vecinos hoy directamente no pueden tomar esa agua. Tiene mucho arsénico y lo que sea. La propuesta de la tendencia es salir a la calle todos juntos a reclamar por los derechos nuestros. Este congreso se hizo para ver cuál es la salida. Basta del Fondo Monetario, basta de ajustes contra siempre la misma clase, nuestra clase, la trabajadora. Gracias. Tanto para nosotros como para los compañeros del partido es muy importante la participación de todos ustedes. Este Congreso Obrero, que no solamente se está realizando acá en Pergamino, sino que también se está dando a lo largo y ancho del país, que arrancó allá por el día 17 de junio y que tiene su finalización hoy en las distintas regionales. Es una continuidad de la marcha federal, es una continuidad de lucha del movimiento piquetero, de sus métodos y de buscar una salida a una crisis que tanto las patronales como el FMI intentan profundizar día a día. Obviamente está en nosotros participar de estos congresos, plenarios, asambleas, porque es el método, digamos, que nos ha distinguido a lo largo del tiempo. Son los métodos históricos que han distinguido al movimiento piquetero, al movimiento de desocupados, al movimiento de trabajadores. Entonces, bueno, que hoy estemos reunidos acá, habiendo un debate sobre cuál es la salida, es muy importante, porque nosotros vemos día tras día que, por ejemplo, desde todo el arco patronal, o sea, los partidos políticos que representan a todo el arco patronal, se pasean por los diferentes canales de televisión proponiendo salidas alternativas que son todas ficticias y que van en contramano o en otra dirección de lo que serían las necesidades de la clase obrera. Están muy lejos de nuestras propias necesidades, de nuestras propias urgencias. Entonces, compañeros, lo que debemos ver nosotros es que de nuestra participación
tanto en Pergamino como en las diferentes regionales de todo el país, debe salir un programa de la clase obrera, de nuestra clase. Así como ellos intervienen, sometiéndonos a la miseria, al hambre, a la pobreza, cómo someten a nuestros hijos, cómo permiten un montón de cuestiones que empeoran la vida, la calidad de vida de los trabajadores. Bueno, debemos ser nosotros los trabajadores los que nos convertamos en una alternativa válida de poder. Pero eso no lo vamos a lograr si nosotros no nos organizamos. Bueno, el objetivo de estos congresos, plenarios, asambleas, es ese: empezar a organizarnos, discutir entre nosotros cuál es la salida, cuál es la alternativa, porque somos nosotros los que únicamente podemos lograr presentar un programa o una alternativa de cara a nuestros compañeros de clase, pensando en nuestros compañeros de clase. Y eso es muy importante, compañeros, comprender, entender que la participación de cada uno de nosotros, el invitar a un compañero, digamos, del barrio, a un vecino, a un amigo, a un familiar, lo que hace es posiblemente, o no posiblemente, sino realmente, darnos la posibilidad de que cada vez más compañeros se sumen a la lucha. Una lucha que es de toda la clase obrera, de toda nuestra clase. Somos nosotros los que muchos de nosotros somos precarizados, tenemos trabajos hablando mal y pronto de mierda. Entonces somos nosotros los que nos tenemos que rebelar. Nosotros podemos seguir permitiendo que la situación a la que nos somete la clase capitalista sea interminable y cada día se vaya, digamos, vaya empeorando. Ellos aprieten el acelerador y nuestras condiciones de vida se degradan día tras día. Somos nosotros como clase obrera las que tenemos que ponerle un freno, un límite. Está en nosotros. ¿Cómo no va a estar en nosotros si tenemos más de un 50% de pobres en Argentina? Los índices de pobreza son exorbitantes. La gente se muere de hambre. En un país donde el trabajo debía abundar, cada vez nos encontramos con menos fábricas. No es casualidad que el movimiento piquetero, el movimiento de desocupados haya crecido. El movimiento de desocupados y el movimiento piquetero ha crecido a medida que avanzaba la desocupación, la pobreza. Por eso estamos más de este lado a veces que digamos que los compañeros que están sindicalizados, porque el avance de la pobreza es exorbitante, compañeros. Y todo está relacionado. Recién Lucas marcaba lo de la guerra en Ucrania, una guerra imperialista en donde los países de la OTAN, entre ellos, bueno, Estados Unidos, fueron los impulsores de esta guerra, más allá de que, bueno, Rusia obviamente tiene sus responsabilidades y también tiene un gobierno imperialista, pero el principal impulsor fue Estados Unidos de esta guerra. Hoy no leía, sino que veía las declaraciones de Zelensky. Zelensky dice: esta es una guerra que va a durar por muchos años. Y esa guerra que va a durar por muchos años tiene su efecto en todos los países del mundo. Y más en países como los nuestros. Vemos cómo aumenta el gas, cómo aumentan los alimentos y con ello la pobreza. Cómo nuestros salarios, nuestros planes sociales son pulverizados porque el aumento, digamos, de los alimentos y de los insumos cada día aumenta más. Y nuestros salarios están clavados. El salario de miseria y de pobreza son totalmente liquidados por la inflación. Por eso es tan importante lo que señalábamos antes, de organizarnos. El gobierno ha dado claras señales de querer profundizar este ajuste. Una de las primeras señales fue: se cierran los programas sociales. El gasto social se recorta. Por mandato, por orden del FMI. Planes sociales de hoy, 19.000 pesos. Cuando vemos que, por ejemplo, la canasta básica alimentaria está en 140.000, 150.000, 160.000. Claramente está muy por debajo de las necesidades de cualquier familia obrera. Lo vemos en las jubilaciones de miseria, con personas de más de 60, 70 años que obviamente su salud en muchos casos ya no los acompaña. Como ven que sus monedas las tienen que hacer un chicle porque no les alcanza para vivir, porque sus hijos quizás estén peor que ellos. Entonces todo esto tenemos que poner un límite, compañeros. Tenemos que ser conscientes de eso. O sea, nuestro planteo debe ser, bueno, organizarnos, unirnos, debatir, sí, porque digamos el debate y el cambio de opinión es muy importante para sacar conclusiones más jugosas, para abrir un poquito el panorama, pero siempre sabiendo que nuestro enemigo está en el Estado, en el régimen capitalista, que tanto parte allá en los Fernández, pasa por Kicillof y termina acá en Pergamino en Martínez. Son los responsables del ajuste, de la pobreza, de la falta de infraestructura en las escuelas, por ejemplo, de la falta de pavimento en los barrios, de la falta de trabajo para los compañeros. Son ellos los responsables. Martínez en Pergamino, por ejemplo, está llevando adelante un gobierno totalmente ajustador, un gobierno cuya primera medida fue, allá por el 2015, cuando se unió, despedir trabajadores, achicar el gasto que ellos le llaman, porque para ellos un trabajador es un gasto, cuando en realidad para nosotros un trabajador es el verdadero responsable de producir. Esa es la diferencia. Nosotros somos conscientes que nosotros somos
productores, o sea, nosotros producimos, somos la fuerza, digamos, del laburo. Cuando se señala por diferentes medios que quien compra un plan social es un parásito del Estado, hay que remarcarle a estos señores que cobran sueldos fastuosos que los verdaderos parásitos del Estado están, digamos, en la Cámara de Diputados, están en la Cámara de Senadores, están en el Honorable Consejo Deliberante en Pergamino. Ahí están los verdaderos parásitos. Los trabajadores son aquellos que llevan adelante la tarea de romperse el lomo por salarios de pobreza, de miseria, de hambre. Son los que no pueden sostener a su familia, son los que no pueden comprarle las cosas a los chicos para ir a la escuela, son los que no pueden ponerle las 4 comidas en la mesa. Esos son los trabajadores. A ellos les llaman parásitos, porque un compañero que cobra un plan no vive con un plan social, no vive con 19.000 pesos. Tiene que ser innumerable cantidad de tareas para poder llegar por lo menos a cubrir 1 o 2 comidas diarias. Ni hablemos de la ropa, ni hablemos digamos, de los gastos que serían de lujo, como ir al cine, o cosas que tenemos derecho, pero que parece ser que nuestros derechos son avasallados permanentemente. Parece ser que nuestros derechos no importaran. Obviamente que no importan para esta clase capitalista, para este régimen. Por eso es tan importante que nosotros intervengamos, compañeros, que nosotros seamos aquellos que de una buena vez por todas le pongamos un freno, y nuestros métodos son muy sencillos. Nuestro lugar es la calle. Por más que nos quieran sacar, por más que nos quieran meter miedo, a nosotros no nos van a correr con que nos cierren los programas sociales. No nos van a correr con eso, porque nosotros vamos por otra cuestión. Nosotros entendemos que nosotros debemos convertirnos en una alternativa de poder. Nosotros somos, digamos, la clase obrera y somos la clase más importante, la clase que produce. Entonces, compañeros, nosotros debemos tomar conciencia que el poder lo tenemos nosotros, como trabajadores, impulsando congresos, impulsando plenarios, impulsando la huelga general, impulsando un gobierno de trabajadores, un gobierno obrero. Bueno, compañeros, yo cierro acá, vuelvo a agradecer la participación de todos ustedes y bueno, y como siempre digo, nos vemos en las calles.